Bueno, vamos a repasar un poco la técnica y vamos a hacer un poco de entrar en calor. El primer balón, en el Journal de la Sociedad Endovascular de Cirugía del Trauma y Resucitación, en 2017 se hablaba del primer balón que se colocó en Afganistán, en un medio un poco remoto. Y como vemos, pues el ejército americano siempre va un poco por delante y pues tienen estas fichas, y bueno, un poco para que la gente entienda que la primera medida para control de extremidad o para control de hemorragia en extremidad va a ser la presión. Después vamos a utilizar los torniquetes de extremidad. Después vamos a utilizar o la faja pélvica o los torniquetes de la unión, que se conocen como junction tourniquets. Y también ya aparece aquí pues el REBOA. Pero el REBOA va a ser solo para los equipos de resucitación avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tecnología, sí, que es muy simple de entender, pero que tiene un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje y una técnica que hay que tratar de hacerla de la forma más correcta posible. Ellos se entrenan en situaciones un poco de pues, simulación. Este es el ejército británico haciendo pruebas de simulación con poca iluminación y en condiciones un poco pues, extremas. La evolución de la técnica, como todo, va pasando y cada generación tiene, pues, unos tienen unos libros que son referencia y otros van teniendo otras. Cuando yo fui residente, pues el libro pues un poco de referencia, o con un poco ya más avanzado era el Top Knife, ¿no? Que tú decías, jolín, el Top Knife de Matos y Hirschberg. Pero hoy en día, pues realmente es el Top Stent, ¿vale? El Top Stent es el que reúne toda esta filosofía híbrida. Y es algo que se va ya, pues, haciendo global. El concepto de la colocación endovascular ya pues está en Sudamérica, aquí falta Colombia, pues en Norteamérica y por supuesto pues en Europa y en Australia. Hay formas avanzadas, hay simuladores avanzados, el STAR, que es el Simulation Training Arterial Access, que tienen un sistema, un circuito cerrado con bombas, y tú puedes un poco ver con una ventana que le quitas al dummy y ves dónde está posicionado el balón, y puedes un poco, lo que comentaba Javier, pues la distancia de trabajo, ¿no? De working length, y ver dónde lo vas a colocar. Y son sistemas un poco pues perfundidos, y vas un poco practicando la técnica, porque son situaciones que también te tienes que practicar y ensayar, pero cuando lo haces tienes que hacerlo de forma rápida y nunca lo vas a hacer con tranquilidad, ¿no? Siempre vas a estar un paciente que está chocado. Pero también hay simuladores más avanzados, hay simuladores que te permiten hacer, como por ejemplo el G5 Simulator, que son ya para hacer procedimientos más de cateterismo, más para áreas de cirugía endovascular, porque por lo menos en Europa y en los Estados Unidos hoy en día los cirujanos vasculares cada día operan menos. Yo tengo compañeros en el hospital que son vasculares y se la pasan todo el tiempo con una guía y con un catéter, machos, que ya hacen prácticamente todo, casi todo por endovascular. Y la preocupación de nuestra generación es que la gente que se viene a formar no está adquiriendo suficiente experiencia con la cirugía abierta. Pasa lo mismo que con la laparoscopia. Con la laparoscopia, pues cuando yo era un poco más joven, pues yo hice muchas vesículas abiertas o muchos colones abiertos, pero claro, hoy en día pues los residentes todo lo hacen por laparoscopia. Desde el apéndice hasta el colon, hasta el estómago, o sea, todo. Más simuladores, de Angiomentor, pero lo importante es tener un algoritmo. Hay muchos algoritmos, si nos ponemos a ver, cada quien ha diseñado, pues como son tantos países y tanta gente, y es algo tan novedoso, distintos algoritmos, pero lo que todo el mundo se pone de acuerdo es que se va a aplicar en pacientes que están hipotensos con una sistólica menor de 90, lo que se llama un paciente que no responde, un paciente que está en shock hemorrágico. Lo primero que vamos a hacer es tener un acceso arterial, y de rutina sí que le vamos a hacer una placa de tórax. Digamos, esto es en general. ¿Qué queremos ver en esa placa de tórax? Si hay ensanchamiento del mediastino o hay una potencial lesión aórtica. Si es así, entonces no le vamos a colocar ningún REBOA. Si no es así, nos pasamos a la segunda fase, que va a ser un FAST, una ecografía que yo creo que la tiene todo el mundo hoy en día. Si tenemos líquido libre y el paciente está severamente hipotenso, entonces ahí le podríamos colocar el balón como forma temporal para una laparotomía. Si el FAST es negativo, entonces ya hemos descartado tórax y abdomen, pues lo más lógico, si es un paciente pues con un trauma cerrado, que tenga una fractura de pelvis, lo que llaman un killing fracture, y entonces en este caso nos podría beneficiar un REBOA en zona 3. En el contexto militar, los americanos lo tienen un poco visto de una forma quizá un poco más sencilla para ellos, porque los protocolos militares siempre tienen que buscar simplificar todo. En el mundo civil lo podemos hacer un poco más elaborado, pero ellos tienen pocos recursos
y muchas bajas, mucha casuística. Entonces, si tienes un trauma cerrado con una sistólica menor de 90 y que no está respondiendo a medidas iniciales de resucitación, lo primero, sospechas que tiene una lesión torácica penetrante o cerrada por fractura, sospechas que puede haber una lesión de grandes vasos, no le vas a colocar Reboa, porque lo que vas a hacer probablemente es aumentar la pérdida hemática. Sí que le vas a poder hacer un FAST, porque si tenemos ahora ecografías portátil, si tienes un FAST positivo, vas a considerar Reboa en zona 1, un Reboa alto, y si es negativo, vas a considerar una fractura de pelvis, podrás colocar un Reboa en zona 3. Si el trauma es penetrante, ya es como un poco más, a mí por lo menos, yo el trauma penetrante la aprendí a no tenerle miedo. En Caracas nosotros veíamos mucho trauma, yo no sé cómo están ustedes aquí, pero nosotros veíamos muchísimo trauma penetrante. El trauma penetrante es frontal, habitualmente es frontal, o sea, tú veías que te llegaba el tío, yo lo comentábamos anoche en la cena, él no decía si lo ibas a operar o no, claro que lo ibas a operar, lo que no sabías es cuántas cavidades ibas a abrir y cuál ibas a abrir primero, que le abría el tórax primero, le abría el abdomen primero, le abría los dos tórax, le abría ¿sabes? O sea, pero ya sabías que ibas a entrar. En cambio el trauma cerrado no es tan frontal, es un poco más difícil. El penetrante, cuando tienes penetrante en cuello, no le ponen Reboa. En tórax, tampoco, consideran toracotomía. Pero donde sí, Reboa en zona 1, abdomen, pelvis y unión. Abdominal, pelvic and junctional, todo lo que sea abdomen, pelvis o torsos, el Reboa en zona 1. Y en extremidades, torniquetes y resucitación, ¿vale? Hoy en día se habla, como en todo, como en las pancreatitis agudas, se habla del step-up approach. El step-up approach es un poco la filosofía que se está haciendo en Colombia, se está haciendo en los Estados Unidos, se está haciendo en algunos países en Europa, que es que inicialmente con ese ABCDE que hacíamos de trauma, le hacemos un AA, le hacemos una doble línea, una doble A, que significa que le vamos a hacer un acceso arterial precoz, temprano. Y estos pacientes habitualmente lo que lo hacemos, no lo hacemos con el Reboa Kit, porque no siempre le vas a tener que subir el balón. Pero lo que sí le haces es con un kit de micropunción de 5 o de 7 French, le colocas un introductor de entrada. Te sirve para tomar muestras arteriales y te sirve para subir una guía de 0,35. Y si te hace falta, puedes entonces dilatar, subirte a uno de 7 French y subir un balón. Entonces, early line, una línea arterial temprana, puedes hacer después un upsize con una camisa de 7 y posteriormente el Reboa. Son 3 pasos secuenciales que lo puedes hacer de una forma pues bastante rápida. Los pasos de la colocación del Reboa, lo primero, el acceso es clave. El acceso en la ingle es clave. La inserción y el posicionamiento, que tenemos un poco las ventanas. A nivel de zona 1 tenemos unos 20-21 centímetros. Zona 2 es todo el área visceral, es más corta. Ahí nunca subimos el balón, no se hincha nunca en zona 2. Y tenemos después zona 3 por debajo de las renales, que tenemos unos 10 centímetros. Lo podemos hacer guiado por fluoroscopia, pero también lo podemos hacer o con medidas del catéter o con puntos de referencia anatómico. No, el Reboa Kit no es el único, también hay otros Reboa. El Tokai Rescue Balloon es un catéter de 7 French, japonés, que solo se utiliza en Japón. Y el Prime Time es el americano, que se utiliza en los Estados Unidos y en algunas partes más. Nosotros en Europa realmente utilizamos el Reboa Kit. Este es el Reboa Kit, es un balón de unas características especiales, non-compliant, no tiene esa capacidad un poco de dañar o de sobredistenderse como los balones que utilizan ustedes para adaptar las endoprótesis a nivel aórtico, el Reliant y todo esto que tienen una capacidad brutal. Y como ya verán luego, que viene un kit ya preparado y tenemos todo el material y todo lo que va a ser necesario, que ya después Javier nos los va a explicar con lujo de detalle, los dos balones que tienen ellos. La técnica de colocación la vamos a hacer siempre a nivel de lo que se llama el target site, que va a ser a nivel ilíaco, pero lo dejaremos para otra presentación. Y los pasos importantes, según lo que comenta la sociedad, es primero hacer un acceso arterial a nivel, yo en mi caso prefiero el lado derecho, puede ser del lado derecho o el izquierdo. Si hay tiempo, como todo, vas a aplicar anestesia local y aplicar tu campo estéril, vas a primero colocar la aguja y el introductor, vas a pasar la guía, vas a aspirar, lo vas a hacer siempre guiado por ultrasonido,
y vas a tomar los puntos de referencia anatómicas, remueves el introductor y ya después, posteriormente, vas a avanzar la guía y posteriormente el balón. Según las características del paciente, lo comentábamos ayer, hay pacientes que son más altos, otros pacientes que son más cortos, pero habitualmente todos el torso lo tenemos del mismo tamaño. Lo que cambia un poco más son las extremidades. Entonces, más o menos por consenso, para zona 3 estamos hablando de unos 30-35 centímetros y para zona 1 unos 55 centímetros. Esto lo puedes hacer o midiendo el catéter o tomando como punto de referencia para zona 3 el ombligo, desde el punto de punción hasta donde está el balón, hasta el ombligo o hasta el sifoide. Y posteriormente lo que vamos a hacer es entonces ir hinchando ese balón de una forma muy gradual. Hay que fijarlo muy bien para que no migre, porque la onda de presión, lo que tú comentabas, la onda de presión, si no lo fijas bien, te puede ir desplazando ese balón hacia abajo. Entonces es indispensable que lo estemos fijados. Es indispensable que se trabaje en equipo. Cuando hay un equipo de cirujanos, habrá un cirujano que va a estar pendiente haciendo una laparotomía, mientras el equipo de anestesia está controlando la vía aérea o haciendo una intubación de secuencia rápida. Habitualmente hay 2 cirujanos, o un cirujano y un residente junto con una enfermera que está solo encargado del REBOA. Entonces va haciendo el acceso arterial, la enfermera va registrando el tiempo que lleva de isquemia y un cirujano va manipulando el catéter y el otro lo va a fijar y lo va un poco a ayudar. Es como un procedimiento independiente que se hace de forma simultánea. Siempre que se retire el balón, cuando se hincha, se va a hinchar controlando el volumen que se está pasando, porque cuando se tenga que deshinchar o movilizar tenemos que extraer la misma cantidad de volumen. Y cuando se retire siempre hay que descartar que no tengamos alguna complicación a nivel de la extremidad, ¿vale? Una trombosis arterial o alguna complicación a nivel del sitio de punción. Como vemos, el REBOA inicialmente descrito como completo, hoy en día pues ya sabemos que es una tecnología que va evolucionando y es un REBOA parcial, pero es que inclusive hay REBOAs que se pueden subir y ni siquiera hincharse, se dejan in situ por si hace falta. Hay REBOAs que se pueden colocar inclusive de forma profiláctica. En cirugía ginecostétrica, por ejemplo, en acretismo placentario, se puede hacer una condonación selectiva y hincharlo solo si hace falta, ¿vale? También en otros protocolos, por ejemplo en robótica se está comenzando a hacer, nosotros estamos tratando de introducir el protocolo para hacer una cirugía laparoscópica avanzada de páncreas y de hígado. Puedes subir el balón y lo dejas un poco hinchado. Entonces tenemos el REBOA completo, el REBOA parcial o el no hinchado REBOA. Y aquí tenemos el doble acceso arterial, lo que comentábamos, para poder controlar el flujo del lado contralateral. Un poco los pros y los contras, los beneficios y contras de cada una de estas cosas es que, digamos, el REBOA completo nos va a causar una presión proximal por encima del balón suprafisiológica, que puede tener complicaciones también a nivel del sistema nervioso central, puede tener complicaciones respiratorias y cardíacas porque genera una sobrecarga importante. El REBOA parcial es más fisiológico. La isquemia que genera es prácticamente completa en el REBOA completo, pero pues es relativa en el parcial y tenemos más tiempo. Lo que se llama el metabolic washout es inmediato cuando deshinchas el balón, porque claro, sueltas, es como que si soltaras el plant de repente y toda esa basura metabólica entra rápidamente al sistema sanguíneo. En cambio, en la otra es un poco más gradual. Pero lo que sí, quizá una de las cosas más importantes es el tiempo. En el REBOA completo es muy poco tiempo, 15 minutos es poco tiempo. Realmente mientras llega, sobre todo dependiendo del hospital, si se lo pones en urgencias, mientras lo subes, activas todo el equipo de quirófano, viene el cirujano, realmente comienzas la cirugía. Si tú te mides el tiempo, no sé si ustedes lo hacen, tendrían que hacerlo, hacer pruebas de simulación, cuando te llega una herida por arma de fuego, decir, tener un residente que te mida, nosotros lo estamos haciendo ahorita en técnicas de simulación, medir el tiempo que te hace falta para llevar a ese paciente a quirófano, pero el tiempo real, desde que el paciente llega a urgencias, le das al cronómetro y dice, ¿y cuándo comienzas a hacer sangre y cuándo logras controlar el sangrado? Y te sorprende que es mucho más de lo que uno quisiera, siempre lo quieres reducir. Los japoneses lo entrenan y ahorita nosotros estamos tratando de implementar en el hospital técnicas de simulación de protocolos de transfusión masiva, hemorragia masiva, en la UCI, en urgencias, tratar de reducir el tiempo de respuesta del equipo y la eficacia. Y la única forma de hacerlo es con entrenamiento sistemático y porque 15 minutos es poco tiempo, 20 minutos, realmente es poco tiempo. Esto ya lo comentamos un poco porque vieran el posicionamiento, y la evolución de esto es que ya no solo se puede utilizar a nivel arterial, ahora también el REBOA lo podemos utilizar a nivel venoso, se conoce como REBOVIC.
y pues existe una serie de pasos secuenciales y era lo mismo lo que hacíamos antes, la exclusión total del hígado, pero es una técnica endovascular. Entonces vamos a iniciar siempre, cuando estamos hinchando, lo primero que vamos a hacer es siempre subir un balón en la aorta en zona 1, segundo haremos el Pringle, tercero lo hacemos a nivel de la cava infrahepática y cuarto a nivel de la cava suprahepática. Y para salir hacemos la secuencia inversa. Esto todavía no hay amplia experiencia en humanos, esto lo estamos haciendo ahora a nivel experimental con cerdos. Bueno, pero déjame decirte, y tengo la foto, de que el doctor Ordóñez me mandó la foto de que había puesto un Reebok de esto. Sí, claro. Entonces, pero yo no sé más nada, porque es lo que tú muy bien dijiste ayer, la foto es muy buena, pero no sabemos qué pasó ahí. No sabes qué pasó con el paciente, tampoco sabes realmente cuál es verdadero un desenlace. Y también es cierto que muchos de estos casos que tú dices, bueno, sí, se publicó uno o hicieron uno, son casos anecdóticos, que tú desesperadamente, pero no hay un protocolo todavía como lo hay para las lesiones arteriales. Todavía no lo hay. Ya el año pasado, a finales del año pasado, creo que fue en octubre, noviembre, sí que publicó ya un estudio experimental donde hacen una serie de procedimientos, pues, ya pensando en poder hacer un protocolo para el reboa venoso. Y como todo procedimiento no está libre de complicaciones, entonces tenemos que estar conscientes de las complicaciones que puedan surgir, más que todo para poder prevenirlas y saberlas tratar. Es importantísimo que tengan un equipo de vascular. Las complicaciones pueden ser tanto en el sitio de acceso como en el target site, en el sitio donde vayas a desplegar el balón. Entonces pueden ser o por sangrado o pueden ser por la oclusión, trombosis, puede generar básicamente pues trombosis. ¿Por qué? Porque tienes una éstasis ahí prolongada y tienes que estar un poco pues al tanto. Lo importante es hacer una técnica depurada para evitar poco la formación de hematomas, pseudoneurismas, hematomas retroperitoneales o fístulas, sobre todo en el sitio de punción, que eso es una de las cosas más importantes. Y ustedes, por ejemplo, como vasculares, saben que la migración, yo se lo decía ayer a los chicos cuando estábamos en la práctica, cuando hacemos este tipo de técnicas que estamos empezando, y es normal, si tus ojos se te van al catéter, pero ustedes que tienen más experiencia, sobre todo cuando te estás con los vasculares, que hacen mucho endovascular, los ojos siempre están en el monitor. Si estás subiendo un balón, estás viendo el monitor, la respuesta de la curva arterial. No estás viendo lo que estás hinchando, sino que vas viendo la respuesta del monitor. Y cuando estás haciendo procedimientos invasivos, pues estás con el fluoro y con el pedal, estás viendo el monitor, ¿no? Entonces es una de las cosas que tienes que tener presente. El tiempo es nuestro gran enemigo cuando tenemos una oclusión en zona 1, pero claro, estas son una de las consecuencias, pues puede generar una isquemia prolongada, más de 20-30 minutos, en un paciente que ya venía chocado, que venía ya en malas condiciones, una isquemia total de todo el tracto intestinal, es completa, porque realmente si lo tienes en zona 1, y después lo que tenemos que tratar de evitar. Para ser un poco más objetivos, como es algo tan nuevo, algo tan novedoso, tenemos que llevar registros, tenemos que comenzar. Tú me preguntabas, por ejemplo, ahora me preguntaban, bueno, ¿y el reboa parcial cómo lo hacen y tal? Es que realmente nos falta información, porque no hay tantos balones que se están poniendo, y lo importante es, pues ya se ha comenzado en los británicos fueron los primeros con el Reboa Trial en la Universidad de Aberdeen, y ya son varios hospitales en el Reino Unido que están un poco participando y aportando pacientes. También es de Örebro en Suecia, está pues tal con el equipo de tal haciendo también, tienen un registro donde tú puedes meter tus casos. Si ustedes ponen Reboa, se lo decía yo a Pablo, ustedes ponen su Reboa, pues suban el caso a la plataforma, y de esa forma aportas a ese fondo de conocimientos y de experiencias para que pueda un poco sacarse protocolos. Y también, por supuesto, la WST, la American Association for the Surgery of Trauma, tiene también con Joseph Dubois, lleva también pues un registro que desde el año pasado se ha comenzado a hacer el registro. Entonces yo con esto creo que ya tenemos una visión clara de la técnica. Voy a dejarlos con Javier para que les hable un poco del dispositivo, y bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Tenemos urgenciólogo, Nico, que trabaja con nosotros bien. Bueno, en Inglaterra están los médicos de urgencia, y en Noruega también, tanto a nivel hospitalario como a nivel prehospitalario, son los que más balones están poniendo. Realmente porque cada país cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Reino Unido, en muchos hospitales, el cirujano está on call, no está in-house. Entonces,
realmente pues, son protocolos ya, también la parte prehospitalaria tienen unos centros asignados donde saben dónde tienen que llevar el paciente y fíjate que en Inglaterra fue el primer reboa civil prehospitalario que se colocó, lo colocó la ambulancia aérea británica en Londres. Entonces yo creo que los médicos de urgencia tienen mucho que aportar a este tipo de pacientes. Y si tú como cirujano, por ejemplo, bajas a ver el paciente y cuando ya tú bajas ya se han tomado ciertas medidas para comenzar a, por ejemplo, tener el acceso arterial. Imagínate tú la gozada que a ti te llamen, que llegue un paciente crítico y ya tengas el acceso arterial. A eso iba, que yo creo que es una pasada. Que la medida inicial más importante no es que de repente, es lo que yo pienso en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la curva todo. Y yo creo que la curva inicialmente de la colocación de reboa tiene que hacer el cirujano porque es el que va a asumir la complicación que puede tener ese paciente por el reboa y tú mismo la vas a resolver. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que como debemos empezar esta curva de aprendizaje y de relación? Es precisamente que ellos le pongan el acceso. Lo que ayer comentábamos, que yo te decía del ABC, que tú también lo comentaste, que ha cambiado el ABC, que ahora es AA, porque hay vía aérea y acceso arterial. Entonces, colocarle por lo menos el primer approach sobre el paciente con una de 3.5, de 3, no arteriofix. Sí. Colocárselo y bueno, ya está listo. Ya el paciente que sabes que está grave y tienes un acceso que tú puedes, como tú muy bien dijiste, hacer el hombro. El upsize. Exactamente, subir y a poner yo creo. Bueno, eso sería ya. ¿Qué piensas tú, Nico? Yo quiero poner el balón, sí, yo sé. Pero ya. Yo creo que depende del sistema, del modelo. El modelo que estamos planteando como equipo de trauma, de la activación del equipo, cuando sabemos que viene del prehospitalario y que estemos todos, emergenciólogos, cirujanos, todos dentro ahí, cada uno con su rol. Con su rol, bien. Hay lugares donde, por ejemplo, en la Universidad Católica, donde los cirujanos están arriba y el manejo inicial, los primeros minutos, son más del urgenciólogo. Entonces depende del modelo. Depende del setting ahí de que se tenga en cada área. Yo creo que sí es importante, independientemente de que cada casa se guisa su tema, ¿no? Y hace su protocolo a medida, porque yo creo que tiene que ser así, tiene que ser un traje que sea cómodo y hecho a medida. El concepto de que el médico de urgencia, y en España mucho, tú lo sabes, es también el intensivista, te abra la puerta ya con una línea arterial, es una simbiosis de esfuerzo que logras un resultado mucho más eficaz. Bien. Porque si tienes abajo el reboa y lo tienes arriba, es que yo creo que te toman 2 minutos. Claro. 2 minutos, ¿sabes? Y claro, y es un protocolo de trabajo. Paciente que llegue con una hemorragia severa o que llegue chocado, alguien de urgencia, por supuesto, un médico con ultrasound, con ecografía, acceso arterial. Es tan importante como la vía aérea. Pues habitualmente, ya lo veremos cuando hablamos de la implantación del protocolo, depende de lo que tú tengas, lo importante es poder subir una guía, que la puedas cambiar. Habitualmente 5 French es lo mínimo, y entre un kit de micropunción de 5 French es casi que es lo ideal. Fíjate que el kit que tenemos, ahora nosotros que lo tenemos, ya, está inclusive, viene separado lo que sería todo el equipamiento para el acceso y el balón aparte. Es decir, que tú pudieras eventualmente tener algún tipo de acceso y se le sube o no le sube el balón. Te quedas ahí en la cuestión, pero el balón va esta parte. Claro, que no necesariamente significa que le subas el balón. Exactamente. Porque no tienes que abrir el kit, pero ya tienes el acceso, ¿no? Correcto, que es lo más importante que siempre chiquitito en una superficie. Si no se ocupa, después se saca, se presiona. Y listo, es correcto.